Primeramente, dar la bienvenida a lo que es el segundo episodio de este podcast, que va a ser la continuación, donde nos habíamos quedado, acompañados del doctor Jesús Salazar, que nos va a estar enseñando el día de hoy, y también junto con las chicas, buenos días chicas, con las que también vamos a estar compartiendo y debatiendo algunas experiencias. Entonces, doctor, les cedo la palabra para que pueda continuar. Bueno, como habíamos quedado, Fabricio, la anterior vez, por falta de tiempo, nos habíamos quedado con una pregunta, y era, ¿cuáles son los alimentos que me ayudan o estimular mis técnicas de aprendizaje? Hoy vamos a llevar sobre lo que son las dietas, es decir, cuán importante es la alimentación dentro del desarrollo del estudio. Para eso vamos a poder ver primeramente la alimentación. La alimentación para alguien que va a empezar a estudiar tiene que tener una dieta rica en proteínas. Ya las proteínas lo podemos encontrar en lo que son las carnes, el pollo, el huevo, los pescados y en algunos tipos de cereales o mariscos. ¿Ya? Aparte de las carnes, vamos a ver las carnes rojas y las carnes blancas. ¿Ya? Dentro de eso también vamos a poder ver algo que es importante dentro de la carne, que se llama la vitamina B12. Cuando hablamos de la vitamina B12, esta es muy rico en aporte de nutrientes que nos van a estimular al sistema nervioso, es decir, con el aporte de la biotina. Y juntamente la vitamina 12 y la biotina van a hacer que nuestro sistema nervioso pueda estar alerta a poder recibir información. Por eso yo les recomiendo, antes de estudiar, aliméntense, coman algo de proteína, un pedazo de carne, un pedazo de pollo, unos huevos fritos, unos huevos pasados o un atún. Eso por lo menos 15 a 20 minutos antes de su estudio. ¿Por qué? Porque va a tardar en procesarse, y al momento que ustedes ya empiecen a estudiar van a poder ver normalmente la información de una mejor manera, van a verse más lúcidos. También podemos ingerir lo que es las manzanas, la manzana verde, que es muy bueno porque tiene antioxidantes y vitamina A, que nos van a ayudar al sistema. Las uvas normalmente la blanca o la uva morada. Gracias, Fabricio, ¿no? La uva morada, que nos va a ayudar bastante con los antioxidantes. Otro también puede ser los vegetales, es decir, el consumo de vegetales verdes, todo lo que sea la fibra con relación para el sistema nervioso. Una más que podemos ver siempre antes de estudiar, tenemos que prepararnos un vaso de agua o una botella de agua. ¿Por qué el agua? El agua es muy importante porque nos va a ayudar a oxigenar y aparte a podernos estar más despiertos y más lúcidos. ¿Ya? Con relación a eso. Doctor, disculpe, pero ¿qué diferencia podría haber entre una persona que se alimenta con pollo broster, que cena pizza, y una persona que tiene una alimentación como la que usted está recomendando? La alimentación juega un papel muy importante dentro del aprendizaje. Hay ciertos alimentos que en vez de causarnos una alerta, es decir, causarnos un beneficio, nos pueden retrasar. Ejemplo, los alimentos que son frituras, llámese pollo frito, papas fritas, las pizzas, por su carga energética, es decir, por su mayor contenido en la producción de triglicéridos y carbohidratos, van a ralentizarse en la absorción de nuestro mecanismo. Entonces eso nos va a quitar aporte de flujo sanguíneo hacia el cerebro. Entonces el que va a estar en mayor actividad va a ser el estómago y no el cerebro. ¿Ya? Entonces las fibras en caso son más rápidos de reabsorber, las vitaminas, las frutas, el agua, entonces es fácil para nuestro organismo para que se pueda absorber. En cambio las frituras, los triglicéridos, que van a tardar mayor tiempo en nuestro organismo en poder absorberse, y por ende va a haber mayor flujo sanguíneo en el estómago. ¿Y el ejercicio, doctor? El ejercicio es bueno, ¿no? Porque normalmente cuando uno adopta una posición por un determinado tiempo, puede dejar a los músculos en relajación. Lo que queremos es que los músculos estén activos. Entonces, hacer un movimiento después de 15 o 20 minutos de estudio
ayuda mucho a que nuestro cuerpo libere esa tensión. No se olviden que cuando hablábamos la anterior vez, la postura juega mucho en un papel del aprendizaje. Doctor, ¿y sobre los jarabes como el CG? Hay ciertos jarabes que nos pueden ayudar en la concentración de nuestros estudios. Estos ejemplos, no vamos a entrar en temas de propaganda, pero sí hay, ¿no? Todos aquellos jarabes que ustedes consideren que tengan complejos de vitamina B les van a ayudar en el estudio. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el organismo tenga vitamina B6 y B12. Entonces, si hay algún medicamento, un jarabe que contenga esta composición, es muy bueno para ustedes. Y otro componente también que es muy enriquecedor es el tema de la cafeína. Hay a muchas personas que les ayuda el tema del café. Entonces, si este jarabe tiene vitamina B, vitamina B12 y más café, entonces es un plus. Doctor, hay una pregunta y dice bien. Doctor, ¿y tener relaciones es sano? ¿Nos favorece en algo? ¿Perdón? ¿Tener relaciones es sano? ¿Nos favorece en algo? Con relación a la parte de la actividad íntima dentro del aprendizaje, normalmente yo recomiendo que no se debe tener durante el periodo de estudio. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a esta actividad, normalmente hace una descarga de endorfinas, hormonas, y también hace un desgaste de vitaminas, ¿no? Porque todo se acumula y se desestresa. Lo que sí puedo recomendar es, digamos, después de una actividad, de un periodo de estudio de 3 a 4 horas, sí podrían tener, porque eso sí va a ayudar a liberar y va a ayudar a desestresar el cuerpo, ¿no? Y aparte de eso, como les decía, después de esta actividad lo que normalmente viene es el sueño, y el sueño no nos olvidemos que es parte del aprendizaje, ¿no? Para rebobinar toda la información. Y doctor, muchas veces, bueno, uno, claro, escucha hablar de neurobiomín y de los jarabes que ayudan a la concentración, pero yo creo que muchos no sabemos cómo usarlo, e inclusive, no sé, uno se toma y se toma y se toma. ¿Cómo usted le recomendaría este uso de los jarabes? El tema de los jarabes, Fabricio, normalmente es importante. ¿Por qué? Porque el jarabe se tiene que ingerir 10 a 15 minutos antes de iniciar la sesión de estudio. Es decir, no puedo tomarlo ni muy después ni muy antes, porque el efecto de este jarabe normalmente dura entre 35 a 45 minutos la vida media. ¿Qué quiero decirte? Que durante ese periodo tú vas a estar lúcido. Entonces, yo, como les decía, en el tema de las técnicas, tenemos que estudiar máximo 30 a 45 minutos. Posteriormente tenemos que tener un descanso de unos 5 minutos. Entonces, en ese periodo, si hay cansancio mental, entonces podrían ingerir una segunda dosis de 5 ml, ya no de 10 ml. Sí, vamos reduciendo. Doctor, volviendo al punto de alimentación, en cuanto a las proporciones de comidas, sobre todo de los carbohidratos, ¿cuánto es la cantidad de carbohidratos que debería consumir un estudiante para que pueda generar energía al momento de concentrarse, por ejemplo, al estudiar? Incluso hay controversia en las redes sociales que algunos médicos no recomiendan el consumo de frutas o algún tipo de carbohidrato después de comer algún tipo de líquido antes. ¿Usted recomienda consumir después o antes de alimentarse? El consumo de los alimentos, ya sea de las proteínas, carbohidratos, vitaminas o fibras, siempre debe hacerse antes de iniciar alguna actividad. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita tener las reservas energéticas, ya sea de glucosa, para iniciar una buena actividad. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es que antes de su estudio coman bien, pero coman no ese rato, sino coman por lo menos unos 35 a 45 minutos un alimento para que su organismo pueda absorber, y mediante ese tiempo que el organismo va a empezar a reabsorber los nutrientes, vitaminas, carbohidratos, entonces el cuerpo se va a llenar de energía. Y en el momento que ustedes estén en el estudio, van a poder hacer uso de esa energía que han adquirido. Porque muchas veces dicen, yo no voy a comer porque voy a concentrarme mejor con el estómago vacío. Evidentemente sí puedes llegar a un punto de concentración, pero tarde o temprano, si tú vas a hacer un estudio de mayor de 40 minutos, ya no vas a poder captar. ¿Por qué? Porque tus niveles de glucosa van a bajar.
Entonces, por eso les recomiendo que siempre coman antes de. Es como decir, un auto de carreras no parte sin combustible, tiene que cargar su combustible antes de iniciar una carrera. Y en plena carrera puede recargarse combustible, sí, pueden comer, pero ya no esas cantidades grandes de alimento de carbohidratos, sino puede tomar una taza de café, puede tomar un chocolate, puede tomar un vaso de agua, puede comer una fruta, una manzana, puede comer uvas, entonces cosas que le ayuden a mantener su estímulo, es decir, sus niveles de energía. Doctor, hay una pregunta en el live y es en relación a los energizantes. Si son muy buenos o como una ayuda, una fuente de ayuda en cuanto al estudio. Los energizantes sí son buenos, ¿por qué? Porque normalmente estos tienen gran concentración de cafeína, es decir, la cafeína ayuda mucho a lo que va a ser la estimulación neurosensorial, es decir, cuando tú estás en una etapa donde necesitas concentrarte, entonces estos sí te van a potencializar. Pero ¿qué es lo malo de los energizantes? Como son cargas energéticas, posteriormente de su efecto vas a caer en un cansancio profundo. Por eso las personas que utilizan los energizantes no toman uno, toman de 2 a 3 energizantes en un tiempo de estudio. ¿Por qué? Porque esa energía hace que todo el sistema se potencialice, pero el efecto secundario es el cansancio. Entonces, para revertir ese cansancio, tiene que volver a ingerir una segunda o una tercera lata de energizante. Doctor, bueno, no, continúa. Muchos estudiantes toman metilcobalamina, que es una forma activa de vitamina B12, cobalamina. Y esto para la concentración y reducir la fatiga mental. La pregunta es, ¿realmente metilcobalamina ayuda al cerebro a estudiar mejor o el efecto indirecto a través del metabolismo? ¿Ayuda o no ayuda? Sí ayuda, porque no te olvides que nuestro cuerpo, nuestro cerebro especialmente, funciona con dos fuentes de energía. Uno es la glucosa y otro es el oxígeno. Entonces, la oxigenación y la glucosa son partes fundamentales, esenciales de nuestro cerebro. ¿En qué viene ahora a ayudar el complejo de oro? Te va a ayudar, uno, a relajar el sistema de la masa encefálica, porque son miorelajantes. Al ser miorelajantes, entonces el cerebro se va a estimular, es decir, que se va a entrar en una relajación, en una vasodilatación, y entonces va a haber mayor aporte de oxígeno, de sangre, y por ende va a haber mayor cantidad de energía que te va a poder llegar, y por lo cual vas a poder tener una mejor recaptación en correlación a tu aprendizaje. Gracias. Doctor, ¿y los frutos secos son recomendables para la alimentación cuando uno está estudiando? Los frutos secos sí, porque no te olvides que los frutos secos también, muchos de ellos son fuentes de energía, también son fuentes de proteínas. Al ser una fuente de energía y de proteína, también ayudan al organismo a poder recuperarse más rápidamente y de mayor forma, ¿no? Ejemplo, ahí entran las pasas, las nueces y las uvas, ¿no? Que también son buenas fuentes de energía. Doctor, había uno donde se daba a conocer que los frutos secos, en especial lo que eran las almendras, era en el periodo de tu estudio que estabas consumidas y hay algunas carreras donde se requiere que tengamos que memorizar. Eran recomendadas estas porque nos facilitaba poder captar y retenerlo por mucho más tiempo. O sea, memorizar aquello que necesitamos, en lo que corresponde a lo que es la almendra, sobre todo en ella. ¿Qué hay con eso? Claro, es muy bueno porque no se olviden que estos frutos secos, dentro de su importancia alimentaria, de su nutrición, tienen un factor que se llama el factor omega 3. Entonces, eso no se olviden que es uno de los aminoácidos esenciales para el aprendizaje, ¿no? Por eso están los aceites de bacalao, estos jarabes que también tienen omega 3, omega 6 y omega 9. Correspondiente a lo que es el omega 3, se da a conocer, hay una controversia en esto, ¿cuándo es el momento correcto de consumirlo? Muchos dicen que en la mañana es el momento que tendríamos que consumir acompañado de lo que es una palta que ayuda a que haya una mejor absorción, pero realmente ¿cuál sería la etapa donde tú tendrías que consumirlo necesariamente y aprovechar de esa fuente?
Con relación a la alimentación, vamos a ver que mayormente las vitaminas, los nutrientes son absorbidos en la mañana. ¿Por qué? Porque el estómago, el sistema digestivo, viene de un reposo. Entonces, ¿cómo lo vamos a activar? Siempre, por eso yo recomiendo a las personas cuando se levantan, siempre ingieran una cantidad de agua. Esta agua puede ser unos 30 a 50 ml, un vaso pequeño. ¿Para qué? Para activar al sistema digestivo. Entonces, cuando vamos a ingerir, ya sea las pasas, las nueces o las frutas, entonces nuestro organismo va a absorber todos esos nutrientes de mejor manera. Y no como muchos creen que comer proteína en la mañana antes de tomar agua o de comer alguna vitamina, pues siempre no. Ejemplo, yo te voy a poner el desayuno americano. ¿De qué consta? Un desayuno americano consta de primeramente frutas, jugos y después vienen las proteínas. Entonces ese orden hay que seguir porque es la forma que nuestro organismo va a poder tener la mayor funcionalidad y el mayor provecho. O es al revés, acá en Bolivia tenemos la mala costumbre de primero ingerir los carbohidratos, las proteínas y al último lo dejamos las fibras. ¿Y qué pasa? Que empezamos cansados el día. ¿Por qué? Porque nuestro estómago tiene que empezar a trabajar y tiene que hacer mayor esfuerzo. Doctor, y respecto a las cápsulas de omega 3, muchos recomiendan tomarlo antes de dormir, entonces eso sería incorrecto. El omega 3, como les decía, lo ideal es tomarlos antes de, pero muchas veces este omega puede favorecer ¿en qué? A la conciliación del sueño. Y entonces no te olvides que el sueño es parte del aprendizaje. Entonces, las personas que tienen dificultad al conciliar el sueño es muy provechoso. En cambio, para las personas que son rápidos de dormir, no es tan aprovechado. Es decir, cada persona es diferente en correlación, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son nuestros beneficios, conocernos a nosotros mismos y ver cómo es nuestro tema. Por eso yo les decía, todos aprendemos de diferentes maneras. No hay un estándar que para todos les sirva de igual manera. Doctor, y ya que estamos hablando o estamos tocando lo que es la alimentación, ¿qué tal vez bebidas, como las bebidas energéticas que estábamos hablando, pueden llegar a ser tal vez contraproducentes a largo plazo, el consumo excesivo de estas? Bueno, el que mayormente se ha visto las consecuencias son los tipos de gaseosas, ¿no? Las gaseosas donde vamos a poder ver, digamos, no voy a entrar en una marca, pero en las bebidas azucaradas, ¿no? Por el alto consumo de valor de glucosa que tienen, ¿no? Entonces no se olviden que la glucosa en exceso es dañino para nuestra salud, ¿no? En vez de ponernos alerta, nos va a apagar. Entonces siempre hay que controlar el tema. A muchos de mis compañeros cuando yo estaba en la universidad veía que el tema de ciertas bebidas les ayudaban. En cambio yo veía que a mí me ayudaba el café. En cambio yo otros veía la leche. Entonces son formas que cada cuerpo asimila para poder estimular a la atención, ¿no? Entonces con relación a las bebidas podemos decir que todo en exceso es malo, produce daño, ¿ya? Doctor, hay una pregunta en TikTok, menciona que es recomendable ingerir agua antes de tomar desayuno o ayuno. Sí, el agua es muy bueno, como les decía, porque el sistema digestivo está viniendo de un parón, es decir, que tiene más o menos entre 5 a 6, 7 horas de descanso que has ingerido desde la última vez que tú has comido. Entonces, ¿qué pasa? El sistema entra en un descanso, en un colapso, y entonces la primera forma de estimular al sistema digestivo para su activación es a través del consumo de un vaso de agua. Doctor, otro detalle que se ha estado escuchando en el uso de estudiantes es el uso de péptidos no trópicos, por ejemplo. ¿Y usted recomienda el uso de estos péptidos para una mayor retención cognitiva? ¿O qué riesgos podría tener un estudiante al momento de usar estos mismos? Esto es algo bien interesante que tú me planteas. ¿Por qué? Porque estos son sustancias sintéticas, las cuales sí te pueden favorecer. Ejemplo, yo tengo una mala experiencia con esto. Les comento. Yo cuando estaba estudiando, yo normalmente nunca me había trasnochado, quedarme hasta altas horas de la noche, y más con estas sustancias que ayudan al estudio, ¿no? A mí lo que me causó es mayor sueño.
Es decir, estaba estudiando y entré en un sueño, y el sueño fue tan pesado que dormí muy bien, pero llegado el momento del examen no me acordaba nada. Pasó el examen, como dicen, y me acordé todo. Eso que quiero decir, para usar estas sustancias hay que conocerse a uno mismo, ¿ya? Porque muchas veces estos medicamentos favorecen a la absorción de información, te ayudan a poder entender y leer grandes cantidades de información, pero cuando llega el cansancio mental, el agotamiento mental, tu mente entra en un estado de reposo. Hagas lo que tú hagas, tu mente va a descansar. Y en ese tiempo de descanso, la mente empieza a rebobinar toda la información, asimila la información y después está listo para poder darte la información que tú necesitas. El error que yo cometí es que lo tomé muy tarde, es decir, en la noche, estudié hasta una hora determinada y después entré en un sueño. Y cuando me levanté, recién la información se me estaba volviendo a rebobinar, es decir, estaba acomodando la información. Hay otras personas que lo toman antes de, y a ellos yo vi que les va muy bien, ¿no? Les va muy bien. Entonces, el uso, yo les recomendaría, si ustedes van a usar eso, tómenlo no el día del examen, sino los días antes del examen, si quieren usar estos medicamentos, ¿no? Entonces, la mayor recomendación que siempre les voy a dar, denle descanso a su mente antes de una batalla, es decir, antes de un examen, ¿no? Para que tenga el tiempo de asimilación y el tiempo de descanso, que es tan importante. Fabricio, seguiremos con lo que tenemos. El siguiente creo que es consejos, doctor. Bueno, el mejor consejo que yo les puedo dar es, uno, como ya les había dicho, administren su tiempo con relación a sus estudios, a su tiempo, distribúyanlo. Les he dicho, no es bueno estudiar de corrido porque el cerebro no funciona así. El cerebro funciona, es como un auto, tienes que ir primero poniendo primera, segunda, tercera, cuarta para poder correr. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es primero ordenarse el tiempo. Los tiempos de estudio para su aprendizaje pueden ir mayormente entre unos 35 a 40 minutos. Después de esos 35 a 40 minutos, denle descanso para que la información que ustedes han recibido pueda ser captada, pueda ser llevada de la memoria de corto plazo a una memoria de mediano plazo. Posteriormente de eso pueden volver a estudiar y así sucesiva con periodos de 5 minutos de descanso, ¿no? Como ya habíamos visto la anterior vez, los periodos de descanso tienen que ser para relajar nuestro cuerpo, no para cansar nuestra visión, ¿no? No podemos usar el celular, no nos vamos a poner a ver una película, ¿no? Porque eso ya nos va a distraer de nuestro objetivo, que era el estudio. Muy bien, entonces ahora iremos a lo que es el tópico de lo que es la lectura, la comprensión lectora, doctor. ¿Qué nos puede decir a raíz de la comprensión lectora? Vamos a ver normalmente que hay diferentes fases, ¿no? Normalmente vamos a ver cuando uno hace una lectura de reconocimiento. ¿Qué lo llamamos a la lectura de reconocimiento? La lectura de reconocimiento es una lectura rápida que nosotros lo podemos dar para ver el camino que vamos a seguir. 2, viene es decir la lectura de atención. Esta lectura de atención es donde yo voy enfocando ciertos puntos que para mí pueden ser importantes. Es decir, voy reconociendo ciertas palabras, ciertos conceptos que yo voy a verlo más adelante, ¿ya? Y por último es el análisis de la lectura. Eso es normalmente cuando ya hemos llegado a poder leer, ya hemos hecho el reconocimiento y ya hemos hecho la lectura, entonces viene el análisis. En el análisis lo que normalmente hacemos es establecer los conceptos y la teoría del aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Muchas veces las personas que hacemos, nos ponemos un libro y empezamos a leer. Y muchas veces cuando llegamos al final del tema, no hemos tenido una buena comprensión lectora. ¿Eso es por qué? Porque la mente funciona como un canal de cinematografía, es decir, que empieza a crear imágenes y películas.
cuando ustedes van a leer un libro, hay 3 cosas que ustedes no se van a olvidar. Y estoy seguro que les ha pasado. El inicio, algo que les haya llamado del desenlace y el final. Pero muchas veces lo que no nos recordamos son las partes de los protagonistas que hacen. Todos sabemos el final de la película de Avengers, ¿verdad? ¿Cuál es el final de la película de Avengers? Es cuando él hace el dedito, ¿no ve? Todos, pero nadie se acuerda cuando el Capitán América agarra el martillo. ¿En qué circunstancia? Es decir, sabemos el inicio, la trama y el final, pero no nos recordamos ciertos puntos que pueden ser importantes. Entonces pasa lo mismo con la lectura. Nos acordamos el tema, el título, nos acordamos algo del inicio, del medio a veces ni nos acordamos y nos acordamos el final. Pero esto se debe a que normalmente no estamos usando técnicas de estudios adecuadas. Por eso decía que cada persona tiene una diferente técnica de estudio. No todos somos iguales. Unos somos visuales, otros somos auditivos y otros somos mecánicos o kinestésicos, como se llama. Entonces, conocerse a uno mismo es el primer paso, ¿no? El primer paso para saber cuál es la técnica que voy a emplear dentro de mi estudio, dentro de mi comprensión lectora, ¿no? Doctor, muchos estudiantes de medicina y de otras carreras escuchan música mientras estudian. Esto es una pregunta interesante. ¿Puede el cerebro realmente concentrarse en aprender, por ejemplo, fisiología o anatomía mientras procesa una melodía? No. Eso es algo muy interesante, ¿no? Hace 3 años atrás, cuando yo empezaba con el tema de la música, veíamos algo que se llama musicoterapia. Hay las ondas sensoriales que activan a nuestro sistema neurosensorial. Y estas melodías o estos sonidos tenían que ser menor a 60 Hz, es decir, una música suave o ambiental o instrumental, que hacían que tu cerebro se despierte. ¿Y qué pasaba con relación a las músicas que tenían mayor porcentaje en hits, como ser 80, 120, 300 o 400 hits? Estas ya no causaban el placer de despertar, sino causaban el despertar de emociones. Ejemplo, una música, vamos a poner, la música balada es una música suave, relajada, en comparación a la música metal o el rock, donde hay mayor estímulos, pero esa ya no te ayuda a concentrarse, no te ayuda a recordar. Entonces, si tú quieres estudiar, tienes que usar música debajo de los 60 decibeles, es decir, música suave, ambiental. ¿Para qué? Para estimular a tu centro receptor, y esto a la vez te va a ayudar a recordar muchas cosas. Ejemplo, por eso cuando normalmente se estudia uno con música, siempre ponen músicas conocidas. Ejemplo, tú puedes poner una música de el himno a la alegría, y en ese mismo ritmo que tú vas estudiando, vas a ir recordando cuando tú te lo pongas a escuchar. Pero si te pones a escuchar música que tiene contenido, como ser letra o es cantada, en vez de ayudarte a concentrar, a recordar, te va a llevar a tus recuerdos personales. Te vas a recordar de esa persona, te vas a acordar de un suceso, pero no te vas a acordar de ti. Entonces, esa es la parte de la música, ¿no? Hay que saber llevarlo según al tipo de que. Porque, ejemplo, yo empiezo a tararear una música y voy a volar a un tiempo, a un recuerdo. Ejemplo, yo puedo cantar, no sé, puedo tararear el Titanic. Lo primero que me voy a acordar es de la persona, de ese ser querido que yo amo. Entonces, a eso nos lleva la música. La música es buen transportador del tiempo. ¿Qué te quiero decir? Si tú estudias con música, te va a ayudar a recordar muchos sucesos. Ejemplo, cuando yo opero, cuando me gusta entrar al quirófano,
Me gusta operar con música clásica e instrumental porque me ayudan a la concentración. Pero van a ver que muchos colegas operan con músicas fuertes, ¿no? Eso porque les ayuda a relajarse. Entonces cada persona es diferente. Doctor, hablando de música y de sonidos, el uso de ondas gamma, alfa, delta, ¿alguna vez los utilizó? ¿Qué tanto los recomienda? En ese aspecto no he usado mucho, sí, pero he visto que pueden ayudar a la concentración. Ya ayudan a la concentración porque son estímulos neuroreceptores que te ayudan a despertar cierta parte de tu cerebro. Como alguien decía, ¿no? Si nosotros usáramos el 100% de nuestro cerebro seríamos genios. Pero lamentablemente no usamos el 100% de nuestro cerebro. Simplemente cuando hacemos alguna actividad, algo, logramos despertar hasta un 30-40% más. ¿Ya? Es decir, que nadie de nosotros está aprovechando el 100% de su capacidad. Con respecto al uso del cerebro, doctor, había unos que en el personal que escuché acerca de que cuando uno estudia, en la mano izquierda, muchos no somos diestros, un poco son las personas zurdas. Desarrollar lo que es la habilidad con la mano izquierda durante el estudio, más que nada el hecho de que agarrar un papel, un lapicero y hacer círculos mientras estudias, ayudaba a que puedas tener una mejor capacidad de retener información. Es verdad en eso. Y otro es, durante tus hábitos, tratar de usar la izquierda para que puedas tener una mejor capacidades y habilidades en lo que tú te quieras estudiar, ¿no? Ya sea empezar con el cepillo, que es algo básico que nos dan. Otro es el hecho de que algunas actividades como el hecho de peinarte o algo personal, lo tratas de hacer con la izquierda para que de esa forma puedas desarrollar esa parte del cerebro. Hay algo muy interesante que tú tocaste, que es el tema del desarrollo, ¿no? Ejemplo, esa es una técnica de estudio, pero esa técnica de estudio no nos sirve a todos. ¿Por qué? Porque eso es según tu tipo de aprendizaje. Ejemplo, las personas, me voy a adelantar un poquito a lo que va a venir más adelante, las personas que tienen aprendizaje kinestésico, sí o sí tienen que estar en movimiento. Son las personas que dicen, yo no puedo estar sentado y estar viendo. Entonces, para ellos una forma de concentrarse es distraer a una extremidad, en este caso la mano, y empezar a hacer redondos o cuadrados. Y ellos empiezan a leer y la mente va funcionando, van leyendo, y entonces ¿qué? Están llevando el exceso de energía a una extremidad y la energía necesaria se está concentrando en la lectura. Y cuando dejan de hacer, y van a ver muchas personas, están estudiando y empiezan a hablar y están haciendo, eso les ayuda aquí a recordar. Pero eso es para los que tienen el aprendizaje kinestésico, ¿no? Y ese es un tema muy importante y de hecho es el tema principal de este podcast. Entonces vamos a empezar a adentrarnos mucho ahora a las técnicas de estudio, que recordemos que todas las personas tenemos una técnica diferente, no todos nos va a ir bien con una técnica. Entonces para ello el doctor nos ha mandado una encuesta o una especie de test, mejor dicho, donde nosotros hemos podido evaluar y nos han dado qué tipo de aprendizaje se adapta más a nosotros, y eso también lo vamos a subir al link del video de YouTube que se va a publicar para que todos puedan realizarse ese test y también saber qué aprendizaje o qué técnica de estudio le iría mejor. Entonces, personalmente a mí el test me ha sacado que yo tengo un fuerte aprendizaje kinestésico, doctor. Entonces, ¿qué técnicas de estudio estarían presentes? Bueno, Fabricio, en este lado es muy interesante, ¿no? Les invitamos a que se puedan realizar ese test, por si acaso es gratuito, no se paga, ¿ya? Son unas preguntas que ustedes van a responder, pónganlo con la mayor sinceridad, no traten de copiar, por lo menos en esta, no lo copien, háganlo personalmente para que ustedes mismos se puedan conocer, ¿no? Conozcan sus fortalezas y sus debilidades. Con relación que vamos a ver a este test, cuando tú me hablabas de lo que es normalmente la parte kinestésica, vamos a hablar de las personas que son normalmente mecánicas. ¿Qué quiero decir? Son aquellas personas que van a empezar a hacer las cosas manuales. Les daremos unos 2 minutos, ¿les parece bien? Para que ustedes puedan hacer este test, y volviendo podemos ir y podemos crear
normalmente responder sus preguntas. ¿Les parece bien? Claro, 2 sí. minutos. Les pasamos el test. Pueden subirlo a la plataforma para que sí lo puedan ver. Claro que sí. Bueno, ahora sí que continuamos con el podcast, iniciando ahora sí con las técnicas de aprendizaje, doctor. Bueno, ahora vamos a continuar algo que es muy importante y interesante para cada uno de ustedes, que son las técnicas de estudio. Normalmente las técnicas de estudio lo que se recomienda es que se realicen en fase, es decir, tienen un orden y una consecuencia. Lo primero, como les decía, cuando hablábamos de la lectura, tenemos que hacer una lectura de reconocimiento. ¿Qué quiere decir una lectura de reconocimiento? Es una lectura rápida y de reconocer todos los puntos. Agarro el libro y simplemente ojeo. Hago una ojeada y veo eso. Nada más. Es una simple lectura de reconocimiento. La segunda forma de estudiar, después de hacer la lectura de reconocimiento, va a ser la lectura del subrayado. El subrayado, normalmente vamos a subrayar un pequeño texto o una pequeña estructura del libro que queremos aprender. Entonces lo que vamos a hacer es marcar. Vamos a marcar, vamos a subrayar. Podemos usar algún color o podemos usar simplemente un lápiz. La tercera técnica que vamos a emplear dentro de la técnica de estudio es la técnica de síntesis y análisis. ¿Qué quiere decir síntesis y análisis? Normalmente es donde vamos a aplicar la técnica que nos va a ayudar a poder realizar el aprendizaje. Ejemplo, podemos realizar una cartografía mental, podemos hacer una línea de tiempo, podemos hacer un esquema, podemos hacer un resumen, podemos hacer un diagrama de flujo. Es decir, es la técnica con la cual vamos a identificarnos. Y posteriormente viene recién la etapa de la memorización. ¿Cómo vamos a memorizar? La memorización vamos a aprender a través de la técnica de estudio que vamos a emplear. ¿Ya? Y por último viene el autorrepaso, donde nos va a ayudar a fijar el conocimiento. Este repaso se puede hacer en 3 periodos. 1, a las 24 horas de que yo haya realizado ya sea un esquema, un diagrama, una cartografía, es decir, al día siguiente lo tengo que volver a estudiar, ver y leer. Segunda forma de memorizar o hacer el autorrepaso es a los 7 días. Entonces vamos a hacer una regla: 24, un día, 7 días y 30 días. Entonces, esa es la forma que ustedes van a memorizar. Memoria de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Pero ya no van a estudiar el libro, sino van a estudiar su técnica de estudio. Es decir, donde ustedes van a hacer la síntesis y el análisis. La síntesis y el análisis normalmente les puede llevar entre 35 minutos hasta 1 hora. ¿Por qué? Porque lo van a desarrollar con tiempo, fijando el conocimiento y analizando las bases de ese tema. Vamos a ver más adelante cuáles son esas formas de poder sintetizar, de poder analizar. ¿Ya? Entonces, esas serían las técnicas de estudio. Doctor, respecto a la memorización, muchos recomiendan lo que es la técnica del active recall, que es la repetición espaciada, donde justamente menciona eso, de que a los 7 días, al mes, donde incluso hay aplicaciones, en Anki, por ejemplo, que tiene un software que te repite las preguntas de acuerdo a cómo vas respondiendo. Claro, eso es muy bueno porque estas aplicaciones ya nos ayudan en la organización, ¿no? Normalmente lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente cumplir con lo que ya está establecido, ¿no? A ver, un poquito entrando a la técnica de estudio, hay una técnica que muchos de ustedes lo utilizan, que es el mapa conceptual o los esquemas. Pero ¿de qué consta hacer un mapa conceptual, un esquema? El esquema normalmente van a tener que aprender a hacer con los subrayados. Es decir, mientras tú vayas subrayando, vas a ir tomando textos claves en tu aprendizaje.
Entonces eso tú lo vas a tener que resumir, porque muchas veces son textos de 3, 4 párrafos. Entonces lo tienes que aprender a resumir en 1 o en 2, ¿no? Es decir, quedarte con la parte más valiosa. Y también lo que te va a ayudar es que vas a poder, al hacer el subrayado, vas a aprender a sintetizar. Es decir, no toda la información es importante, sino es algo más importante. Puede ser, ejemplo, yo te puedo contar de la independencia de Bolivia. Para vos lo más importante va a ser la fecha, el 6 de agosto de 1825. Yo te haya podido contar que ha sido un día sábado, que se inaugura a las 3 de la tarde, que han sido 150 miembros que han participado, pero eso no se te va a quedar. Lo que se te va a retener es la fecha del 6 de agosto de 1925. Entonces son palabras claves que nosotros tenemos que aprender a memorizar. Ejemplo, cuando ustedes están hablando un poquito del campo médico, estamos hablando de la célula, vamos a ver que lo que más nos vamos a acordar de las células es que existen 2 tipos de células, las eucariotas y las procariotas. Pero si yo te pregunto cuál es la composición biomolecular de una célula, no nos acordamos. ¿Por qué? Porque no le hemos prestado la atención, o tal vez porque no es importante, ¿no? Pero lo que sí yo tengo que saber es que las células existen 2 tipos, eucariotas y procariotas, ¿no? Entonces es así el aprendizaje. En cambio, en el mapa conceptual lo que vamos a valorar son 3 tipos de ideas: una idea primaria, una idea secundaria y una idea terciaria. Cada idea va a tener sus consecuencias, van a tener sus propios detalles, ¿ya? Entonces, en las ideas primarias te pondrás un subrayado, en la idea secundaria tendrás otro subrayado y en la idea terciaria de la misma manera. Otro tipo o técnica de estudio que también es muy valioso son los mapas conceptuales, cuando son significativamente y son por jerarquía. ¿Qué queremos decir por jerarquía? Cuando nosotros vamos a dar la importancia. Y esto es muy fácil de hacerlo. Y yo a veces les digo, los libros hoy en día vienen en mapas conceptuales. ¿Por qué? Porque te dan el título, es decir, te dan la idea general central. Después te dan las ideas secundarias, que son los subtítulos, y las ideas terciarias, es decir, las partes importantes. Lo único que nosotros tenemos que aprender a hacer es la sintetización y el análisis, de nada más. Doctor, al punto que mencionó sobre la técnica de memorización, asumo que se refería a la técnica de Feynman, el hecho de repetir constantemente. Incluso algunos médicos recomiendan la repetición de primero 3 veces, luego 5, hasta unas 10 veces, para lograr memorizar y retener un cierto contenido. Pero algunas personas se limitan al hecho de que si comparto la información que he aprendido, quizá esa persona me llegue a superar en cuanto a conocimiento. Y pues, ¿usted qué tanto recomienda el hecho de compartir la información que uno aprende y no solo quedárselo para cuenta propia? Con relación a, yo siempre digo, una de las formas que normalmente es bien válida es la repetición. Cuando tú enseñas algo a alguien, estás aprendiendo 2 veces, es decir, doblemente. Nunca seamos egoístas con nuestras repeticiones, ¿no? Siempre trataremos de enseñar. Mientras más enseñes, vas a autoalimentarte más y vas a recordar de mejor manera. Es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, a los médicos, que cuando empezamos las clases, y se van a dar cuenta, los del día lunes son los conejillos de India, yo les llamo. ¿Por qué? Porque el día lunes tú empiezas y estás empezando con un temario nuevo. Lo puedes explicar de una forma, pero cuando ya llegas al tercer, cuarto día, ese tema ves cuáles han sido las falencias y las fortalezas, y entonces al último grupo, del día jueves o día viernes, les das de mejor manera. Y eso muchas veces a mí me pasa. Yo paso que cuando voy con mis grupos el día lunes yo hago como
lo he planificado, pero normalmente a veces veo que en mi planificación hay ciertos puntos que puedo mejorarlos. Y a los del último día ya les doy, como decir, la última parte en su formato final. Lo mismo pasa con las técnicas de aprendizaje. Mientras tú vayas explicándoles, vas a ir viendo y vas a ir haciéndote un autoanálisis. Doctor, ¿la memorización depende más del tiempo de estudio o de la técnica aplicada? Mucho va a depender de la técnica aplicada. Como te decía, les decía, normalmente no todos aprendemos de la misma manera. Yo puedo aprender más enseñándote porque yo puedo ser visual o auditivo, pero el mecánico sí o sí, en este exterior sí o sí tiene que aprender a elaborar, porque si él no elabora, no va a aprender, no va a retener. Su aprendizaje puede ser menor en relación a otro que es auditivo. El auditivo te puede captar en una clase entre un 35 o 40%, pero un kinesiólogo te va a hacer simplemente un 3 a 5, 10%, es decir, es mucho menor su capacidad de aprendizaje solamente por escuchar. Y eso es importante, ¿eh? Es importante tener que diferenciar también lo que es el tiempo. Doctor, yo creo que usted bien sabe que a veces un estudiante cuando está en esta etapa universitaria, lo último que hay tiempo, y irónicamente, es para estudiar a veces. Entonces, yo creo que muchas veces es porque el estudiante no se logra organizar de manera óptima y a veces no logra estudiar, no logramos consolidar esos métodos de estudio que nos proponemos. Entonces, doctor, según su experiencia que ha tenido, ¿qué recomendaciones daría para que un estudiante pueda llegar a optimizar bien ese tiempo y lograr consolidar ese día de estudio y que sea beneficioso que sea un día beneficioso? Lo que pasa normalmente cuando uno estudia, vamos a hablar sobre la curva del olvido. Es decir, todos nosotros aprendemos en el día, pero también nos vamos olvidando en el transcurso del día. Entonces, ¿qué quiero decirles? Vamos a ver que cuando una persona aprende un tema en 24 horas, simplemente va a recordar el 40 hasta el 50%. A las 24 horas, es decir, a las 48 horas del segundo día, la información ya se pierde un 30% más. Es decir, que ya se ha perdido el 70 al 80% de la información. Y a la semana, simplemente nos quedamos con un 5 a 7, 8% de aprendizaje. Por eso es bueno la técnica de la repetición que decía, a las 24 horas, a los 7 días, a los 30 días. ¿Ya? Entonces, eso nunca se olvida. La curva del olvido viene a las 24 horas, perdemos el 50% de la información, a las 48 horas perdemos el 70-80% de la información, y a la semana simplemente nos quedamos con un 5 a 6% de la información. De hecho, un buen consejo tal vez para intentar repetir, y si no hay tiempo, sería, doctor, yo creo, en unos flashcards, anotar las palabras más puntuales, y así tal vez en el TRUFI o mientras vas a la universidad o en algún tiempo que tengas, uno puede ir leyendo y así cumplir esa repetición que menciona. Sí, es muy bueno la repetición, ya lo vamos a estar viendo cómo se hace la técnica de la repetición, pero lo vamos a aplicar normalmente cuando ustedes primero aprendan a conocer su tipo de aprendizaje, ¿no? Porque, ejemplo, hay los visuales normalmente pueden hacer uso de placas, los placas son buenos para ellos, pueden hacer también el uso de cartografía mental, eso les ayuda mucho. En cambio, a los auditivos, escuchando la música con la cual han estudiado, les van a traer los recuerdos de sus materias. Y a los kinésicos, bueno, ni modo, ellos son los que más sufren, porque ellos sí o sí tienen que hacer. Si no hacen, no se disminuye su nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces, ese segundo ejemplo, yo les decía, yo cuando estaba igual como ustedes estudiando, yo me hacía cartografía mental. Primero me hacía en un cuadernito, en una hoja BOM, y cuando ya venía mi temporada de estudio, de exámenes,
Yo estas hojas lo llevaba en limpio y me hacía en hojas tamaño BOM, despliego, y lo pegaba en mi habitación. Y entonces, como yo soy visual, entonces veía y recordaba. Y entonces eso lo hacía durante 3 a 5 días antes de mi examen. ¿Ya? Entonces la información yo lo tenía ahí, no hacía ningún esfuerzo porque lo único que era echarme en cama y al mirar al techo veía ahí la imagen que yo había preparado. Y entonces, como yo usaba imágenes y colores, entonces yo podía absorber esa información. Entonces esa es una técnica que a mí mucho me ha funcionado. Otra técnica que he visto que también funciona para los que son auditivos es la música. Ustedes acostúmbrense a usar durante sus periodos de estudios música, pero música de concentración. No utilicen música cantada porque les va a distraer, ¿no? Entonces, mientras ustedes van en el auto, como son auditivos, pónganse los audífonos y escuchen esa música. Hagan este ejemplo, cierren los ojos y solo concéntrense en la música y van a ver cómo la información que ustedes han estudiado va a volver a recordarles. Bueno, doctor, ya estamos sobre la hora y lamentablemente es un tema tan interesante que es algo que nunca tal vez acabemos de explicar a mayor detalle. Sin embargo, quisiera terminar con el tópico de los exámenes y de los consejos que usted daría según el tipo de examen, doctor, para ir despidiendo este episodio del podcast. El consejo que yo les doy, ya que vamos a empezar ustedes normalmente en un periodo de exámenes, lo primero, no se estresen, relájense, controlen sus tiempos, les digo, controlen sus tiempos, tengan tiempos para poder estudiar, tiempos para descansar y también tiempos para relajarse. Todo tiene un tiempo. Les vamos a estar pasando por el enlace un diagrama donde ustedes van a poder organizar su tiempo. Léanlo, les vamos a estar explicando en videos cortos cómo funciona este organizador, y el cual espero que les ayude a muchos de ustedes. Espero que también podamos para el siguiente podcast ya tener más cuáles son las dudas, las preguntas y cómo les ayuda, ¿no? Claro que sí, vamos a estar dejando también, en los comentarios también estaría de mucha ayuda. Si los que tengan alguna duda pueden escribirlo y así en el siguiente podcast resolverlo. Y bueno, doctor y chicas aquí presentes, muchas gracias por estar en el segundo episodio de este podcast. Agradecer siempre la presencia del doctor y todo lo que se ha hablado en el podcast 1 y el episodio 2, que la verdad ha sido muy beneficioso esta charla, porque es una charla que pocas veces se da, pocas veces no es una materia, nadie te enseña cómo estudiar, nadie te enseña cómo aprender, directamente entras a la universidad y se acaba, ¿no? Y tú te lo ves cómo estudiarás. Entonces, agradecer al doctor siempre por las ganas de enseñar a todos, es el doctor Jesús. Y también a ustedes, chicas, que han estado presentes, a Wendel también, a los de detrás de cámara, porque detrás de cámara hay gente que también que nos está apoyando, nos está velando siempre ahí con cargador, está viendo que micrófono tal. Aquí un grupo espectacular, entonces muy agradecido, chicos. Ya nos vamos a estar viendo en una tercera edición de este podcast. Entonces, nada más que un hasta luego, chicos. Despídanse a la cámara. Muchas gracias. Antes de olvidarnos, Fabricio, queríamos hacer algo hay ciertos integrantes que se están uniendo a esta familia de los podcasts, y también no olvidarnos que era algo pendiente que quedó, es que nosotros íbamos a contribuir y queremos contribuir de esta manera, ¿no? No sé si tienen los nombres y quisiéramos que todos sean partícipes, porque así como vamos a darles estos incentivos a sus amigos, también hay muchos incentivos y premios para ustedes que están detrás de este podcast, es decir, los que están en los en vivos, no se pierden. Vamos a empezar con ciertos incentivos, como van a ser
algunos premios que tenemos para ustedes. Claro que sí, para los que no tengan ese contexto, se ha hecho un concurso en el cual gracias a ello hemos podido agarrar a 3 integrantes mediante ese concurso y un integrante que se ha podido dar a conocer lo que es el CPDI. Entonces, ellos, los 3 participantes del concurso, son los que han ganado un premio, que en este caso es una pijama médica antifluido, que ha sido más un regalo del doctor. Entonces, yo me voy a mover un ratito y vamos a ir llamando a, yo creo, uno por uno, que se siente aquí. Empezamos con, ¿perdón? ¿Parados? ¿Dicen parados? ¿Lo que se ve parados? Sí. Para que aparezca en el menú. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Todos. Ok, entonces empezaremos llamando Está bien. a Celina. ¿Qué tal? Celina, un aplauso. Sí. Bueno, Selina, aquí está. Muchas gracias. ¿Por dónde vamos? Sí. Al próximo integrante que es Wendell. Por favor, Wendell, si puedes pasar. Bravo. Y finalmente a Saúl. Bravo. Bravo. Saúl es el que junto con Alexandre nos está ayudando a lo que es la postproducción. Tal vez no apareció mucho en el video, pero es una persona de gran valía junto con los 4 nuevos integrantes. Entonces, chicos, también, por favor, Alexandre, si puedes venir para que la gente también lo pueda conocer, porque el trabajo que han hecho, muy bien, excelente. Y nada, chicos, esperemos que este grupo siga siendo tan unido y tan trabajador para tener la mejor calidad de presentaciones, de podcast, de estudio para nosotros, para los estudiantes, ¿no? Entonces, nada más que aplaudirles, chicos, y felicidades por el ingreso. Bueno, ahora sí, a despedirnos. Foto grupal.